de Víctor Hugo Morales está calificado como un acto innecesario, desmedido tal vez. Y ahí es que empezábamos a preguntar al resto del arco de periodistas cuál era la opinión de los colegas y cuál era la interpretación que podían hacer sobre esto. Milton Merlo, de la sección de judiciales del diario Ámbito Financiero. Buenas tardes, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tal? Buenas tardes, Irina, Guillermo. Bueno, a ver, un poco, recién lo escuchaba el doctor Pierri. A ver, es muy llamativo el hecho de un embargo de carácter preventivo por dos motivos. Primero, porque estamos hablando de que no hay una sentencia firme todavía. Y después por un aspecto de que ustedes saben que los embargos preventivos, por lo general, bien, cualquier abogado comercial lo puede decir, se traban sobre cuentas bancarias o directamente sobre inmuebles. Para que vos vayas a hacer un embargo preventivo a una propiedad, estás yendo a buscar obras de arte o cosas por el estilo, artículos de diseño de alto valor. Sí. La verdad, a simple vista, yo recién esto lo conversaba con un integrante de la Cámara Civil, parece un tanto desmesurada el objeto procesal que está demostrando el juez Sarabia, que fue quien ordenó esta medida. Después les agrego otra cosa. Generalmente este tipo de embargos suelen ser habituales cuando la parte actora es el Estado, cuando vos tenés alguna deuda con algún organismo público, la FIP o quien sea. Recordemos que esta es una causa que está indiciada por una empresa privada como es Cablevisión y el Grupo Clarín, ¿no? Entonces, vos decís que técnicamente cuando se traba un embargo preventivo se hace sobre cuentas bancarias o sobre bienes, aún cuando en tal caso a Víctor Hugo Morales, en su calidad de conductor, no le corresponde la responsabilidad sobre aquello que sale al aire, que va a salir publicado en una emisión. Bueno, aún así, claro, es el mismo caso, porque digo, Víctor Hugo en ese momento, cuando trabajaba en el Canal 7, que es la televisora estatal, Víctor Hugo no es propietario ni tenía un cargo directivo en esa emisora, ¿no? Por lo cual reitero, o sea, es una medida totalmente anómala la que ha tomado el juez, y que no tiene precedentes, no es fácil. Es totalmente anómalo esto de trabar embargos y ingresar en un domicilio, en una casa, porque les reitero, esto se suele hacer de otro modo, se suele acudir primero a los registros públicos, revisar si la persona tiene inmuebles en su posesión, si tiene cuentas bancarias, y digo, se da por descontado, esto creo que lo decía el doctor Pierre hace un rato, se da por descontado que una figura como Víctor Hugo Morales, que es una figura pública de una larga trayectoria en los medios audiovisuales, es obvio que es una persona solvente, ¿no? ¿Y cuál sería, a ver si lo puedo explicar de una manera llana, o te lo puedo preguntar de una manera llana y no cometer algún error de tipo técnico? ¿Cuál sería el normal desarrollo, los pasos previos a esta instancia que supongo que algunas veces debe darse cuando la situación es urgente, cuando se debe trabar de manera urgente un embargo? Pero ¿cuáles debieran haber sido los pasos previos? Dijiste, primero, revisar registros públicos. ¿Esto no se hizo? ¿Este paso ni siquiera se dio? Totalmente. A ver, reitero, uno tiende a creer, digo, yo realmente no conozco la situación de Víctor Hugo Morales, pero uno tiende a creer que Víctor Hugo es un hombre con un inmueble a su favor, con cuentas bancarias en su posesión. Realmente suena raro que si el juez cumplió el procedimiento de asistir a los registros públicos, después de eso tenga que recurrir a una medida como la que se desarrolló hace unos minutos, ¿no? De tener que apersonarse en el domicilio para detectar la solvencia de la parte defensora en el propio inmueble, ¿no? En la propia propiedad de Víctor Hugo. Más temprano, Miguel Ángel Pierri, el abogado defensor de Víctor Hugo Morales, trazaba un muy buen paralelo, que es como si en este monitor que está aquí detrás mío, el que está detrás de mi cabeza, se emitieran imágenes cuyos derechos fueran de otra compañía y esa compañía me hiciera juicio a mí. Y eso es concretamente lo que pasó en aquel momento, ¿no? Efectivamente, es
es una obviedad para decirlo, pero bueno, es otro elemento que confluye en esto de si el juez Arabia no actuó de forma precipitada o casi con alguna voluntad de desarrollar un gran hecho, un gran acontecimiento, ¿no? Porque es como vos decís, Guillermo, ha habido casos similares. Yo ahí recién me estaban pasando alguna jurisprudencia mismo en países de la región y en otras ciudades de la Argentina, pero obviamente siempre responden las sociedades que son propietarias del canal, en este caso donde se haya cometido alguna violación respecto a las licencias de los contenidos. Reitero, vos haces este tipo de procedimientos a sociedades, es muy inusual, es muy anómalo hacérselo a una persona. Claro, eso sería interesante, Milton, de explicarle al público que no es periodista, que por ahí desconoce cuál es la estructura dentro de un medio, que hay algo que se llama editor responsable, o hay alguien que tiene que salir haciéndose cargo responsable de aquello que sale al aire, independientemente de situaciones particulares que se pueden analizar. Pero en este caso es lo que el propio Miguel Ángel Pierri decía: no le corresponde ni al propio Víctor Hugo ni a Metzger salir con sus propios bienes, a respaldar con sus propios bienes esta situación. Efectivamente, Ina, y vos sabés que me hacías acordar recién, yo pensaba el caso bajándolo por ahí un poco al terreno de la gráfica. Sí. Vos, por ejemplo, sabés que hay jurisdicción en algunos países, por ejemplo Brasil o mismo los Estados Unidos, o sea, no estamos hablando de países menores, que todo para que las personas tengan una noción, ¿no? Los que nos están escuchando, cuando vos ves un diario, vas a ver que hay algunas notas que están firmadas y otras que no están firmadas, que no firman sus autores. Y en estos lugares, o sea, reitero, casos como Estados Unidos, Brasil, mismo acá en Argentina tenemos jurisprudencia similar, se entiende, se da por descontado que todo lo que no está con la firma de una persona física que se atribuye esa autoría, es una responsabilidad directa de esta figura que vos nombrabas del editor responsable, sí, valga la redundancia, ¿no? Exacto. Entonces digo, para que la gente lo termine de bajar, ¿no? Un poco lo que está sucediendo acá es como si esas imágenes que mostraba Víctor Hugo en el año 2002, bueno, en un diario vendría a ser como lo que no está firmado, y sobre lo que no está firmado tiene que responder obviamente una autoridad superior. O principal de la compañía, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, vamos a seguir atentos porque Pierri decía más temprano, cuando le preguntábamos cuáles habían sido en tal caso los pasos agotados previo a esta situación, que no estaban agotados pasos intermedios hasta llegar a este trámite, que primero para el propio Víctor Hugo, para la esposa, para la hija o para cualquiera que es sometido a este tipo de diligencia judicial es estigmatizante, es de un carácter muy intimidante, porque te están metiendo dentro de tu casa. El allanamiento, hay que decir, o el pedido de embargo era para toda la casa, hasta que en esa situación se pidió que se restringiera solamente a la sala, al comedor, justamente para evitar que se metieran. Ahí estamos escuchando otra voz que no es la de Milton, que es de alguna otra persona. Avísenle que sí, que lo escuchamos. Yo los escucho. Que se pidió que no pasasen ni a las habitaciones de Víctor Hugo y de su esposa, ni a la de su hija. O sea, bueno, darle un poco de coto a esto que era peligroso, era complicado. A ver, les reitero, chicos, este tipo de embargo, para darlo, tenés que tener una sentencia firme, ¿no? Acá recordemos cuál había sido el camino procesal. Esto lo tenía un juez, el tema, este juez en su momento había fallado a favor de Canal 7, el tema subió a la cámara comercial, del foro comercial, y desde la Cámara se volvió, allí en la Cámara se revocó ese sobreseimiento, el tema volvió a la primera instancia, y bueno, ahora esta novedad que tenemos hoy. ¿Qué quiero decir? Estamos muy lejos de tener una resolución o algún tipo de respuesta firme o determinante, ¿no? Muchas gracias, Milton. Buenas tardes. Un gran saludo, buenas tardes. Hasta luego. Mientras tanto, en las redes sociales hay una gran repercusión
de toda índole. Vamos a repasar algunos de los comentarios en los 140 caracteres. Florencia Peña puso: banco a Víctor Hugo siempre y hoy más que nunca. Nuestro colega Nacho Goano: lo de Víctor Hugo y el gol de Boca es joda, ¿no? Dante Augusto Palma: pásenme las declaraciones de los periodistas del establishment repudiando el allanamiento a Víctor Hugo, por favor, gracias. Adepa y Fopea repudiaron el allanamiento al periodista Víctor Hugo Morales. Imagino que lo harán en breve, mientras tuitean la foto de Daniel Casino, abogado del Grupo Clarín en el departamento de Víctor Hugo Morales. La periodista Cintia García: los enviados de Mañeto en la casa de Víctor Hugo Morales. Jonathan Heger: 15 años después le allanan la casa a Víctor Hugo por pasar en Canal 7 imágenes del Real Madrid Boca. ¿Qué puede tener en la casa sobre eso? No se estaba buscando material concretamente que respaldase esa situación, ese acto de emitir el gol, sino que se estaba tratando de evaluar bienes que pudieran, de alguna manera, equivaler a este crédito que se estaba pidiendo de 3 millones de pesos y un poquitito más. La cifra original era de 8.500.000 pesos, pero eso fue hace 15 años y eso se fue indexando hasta llegar a esta cifra. Primero decían los especialistas debe irse a los registros públicos a ver si efectivamente en tal caso una persona X puede o no puede respaldar con sus bienes esta demanda que se está solicitando. Y después entonces de seguir algunos pasos lógicos en la justicia es que en tal caso se puede ir al embargo preventivo, pero primero sobre cuentas bancarias y sobre bienes inmuebles.